Los algoritmos son al programador como al aprender a hablar es para los bebés. Es decir, si usted quiere aprender a programar, tiene que aprender de algoritmos. No la definición solamente, sino a construir algoritmos. Es la herramienta básica, fundamental. Es como nos comunicamos los programadores. Cuando yo le pregunto a un colega, ¿y cómo tú vas a hacer eso? Fácilmente puede escribir en un papel su idea a través de un algoritmo y yo interpretarlo fácilmente. O viceversa, cuando un jefe o alguien que me haya contratado me pregunta, Nubia, explícame más o menos qué es lo que vas a hacer. Entonces yo vengo y construyo un algoritmo que no es más que una serie de pasos donde digo, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, cuarto hago lo otro, y una vez que esté listo eso, llegamos al final. Entonces el algoritmo, viéndolo desde el punto de planificación, es una herramienta ideal, fundamental para planificar la actividad que voy a hacer, el desarrollo puntual que voy a hacer. Los algoritmos son una herramienta fundamental, básica para cualquier persona que desee aprender a desarrollar software, porque es una herramienta que nos permite a ver la vida de otra manera, desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, por eso nos dicen a los desarrolladores de software que somos medios cuadrados, porque todo básicamente es nuestra manera de ver la vida. Todo va encuadrado en un algoritmo. Ajá, dime, ¿cuáles son los pasos? Pero ¿por qué siempre tienes que preguntar eso? Bueno, porque así llevo 25 años pensando en algoritmo, rutinas, funciones, procedimientos. Y entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Los algoritmos no son más que una herramienta que nos permite definir una serie de pasos organizadamente para elaborar una tarea. Y dice, los algoritmos son esenciales en informática, en particular para la ciencia de datos y el machine learning. Definimos, un algoritmo es en realidad un procedimiento por etapas. Es un conjunto de reglas que hay que seguir para realizar una tarea o resolver un problema. Entonces, dado un problema, al desarrollador de software, en este caso, uno tiene que hacer su secuencia de cómo va a resolver ese problema. Y no se la tienes que presentar a nadie, porque el que vas a resolver el problema eres tú. Y para resolver el problema, entonces primero tienes que organizar tus ideas, tienes que organizar tu pensamiento. Y el algoritmo es la herramienta fundamental. Voy a organizar esta actividad de esta manera. ¿Ok? Si nos vamos al ejercicio que hicimos ayer, que fue la conversión de un número decimal a un número binario, entonces fíjense cómo yo lo haría. No tengo aquí compartida mi pizarrita, pero lo voy a anotar. Oh, no, lo voy a anotar en papel. Lo voy a anotar en papel, voy a agarrar un papel aquí y voy a decir. Si yo voy a hacer un algoritmo que convierta un número decimal a un número binario, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero que tengo que hacer es leer el número decimal. Leer número decimal. El ejercicio de ayer, el número que leí básicamente era el 256. Pero los programas no se hacen para que sea para un número específico, sino que para que sea un número genérico. Entonces, uno dice, bueno, lo primero que necesito, sin saber programación. Para hacer un algoritmo no se necesita saber de programación, señores. Entonces, los algoritmos están dirigidos para los analistas de datos, para los programadores, para los líderes de proyectos, para cualquier persona que esté involucrada en un proyecto de desarrollo de software. Es fundamental que sepa de algoritmo. ¿Por qué? Porque es la manera de expresar la idea que quiere que se desarrolle. Entonces, los invito a todos a que aprendamos, uno, del término de algoritmo, y dos, aprendamos a construir algoritmos sencillos para ir haciendo que nuestra mente se vaya habituando a ese esquema de pensamiento. Porque al fin y al cabo no es más que un esquema de pensamiento. Primero hago esto, segundo hago lo otro, tercero hago lo otro. Y vive uno así su día a día pensando bajo ese esquema. Ok, leo el número que quiero convertir.
de decimal a binario. Ok. 2. Luego, ¿qué hago con ese número? Lo divido, ¿verdad? Lo divido entre 2 o por 2, ¿verdad? Lo divido. El divisor debe ser 2. Tantas veces sea necesario. Ok, tantas veces sea necesario. Y voy almacenando en algún lugar de la memoria el residuo que me da de cada división. Guardar el residuo de cada división. Lo voy a dividir, entonces yo le tengo que decir, dejas de dividir o paras de dividir cuando ya el número no sea divisible por 2. Es decir, cuando el dividendo sea menor que el divisor. Y cuando ocurre eso, entonces ya tengo mi variable llena con todo eso y lo que hago es imprimir. Imprimir o mostrar, imprimir el resultado de la variable. Ese es el concepto fundamental de un algoritmo. No hay grandes cosas que hacer en un algoritmo. Lo que hay es que tener una mente estructurada. Por ejemplo, recuerdo en la universidad que había un profesor que siempre colocaba en su clase el ejemplo de cómo hacer un arroz o cómo hacer una pasta. Eso realmente es un algoritmo. Entonces, para hacer ejercicios de algoritmo podemos usar cualquier caso de la vida real. Usted puede decir, bueno, voy a describir los pasos para hacer una pasta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Monto la olla a hervir el agua. ¿Cuánta agua? 1 litro de agua. Ok. Cuando el agua esté hirviendo, sería el paso 1. Cuando el agua esté hirviendo, vaciar el medio kilo de pasta. Fíjese que estoy siendo específica. ¿Cuánta pasta? Medio kilo. ¿Cuánta agua para cocinar esa pasta? 1 litro. Esperar, no sé, 10 minutos. Ir removiendo la pasta para que no se pegue. Probar si está al dente, apagar, colar pasta para sacar el agua, devolver pasta a la olla, aplicar aceite de oliva y un poquito de lo que sea que ustedes le apliquen. Y apagar la hornilla, por supuesto, porque si no se quema la pasta. Entonces fíjense el nivel de especificación que estoy aplicando para hacer el algoritmo de cómo cocinar una pasta. Ahora, ese algoritmo va a depender del nivel de conocimiento que tenga la persona para realizar la pasta, para cocinar la pasta. Entonces la persona, algunas dirán, bueno, pero primero tengo que ir a comprar la pasta, comprar los insumos, ¿ok? Otro vendrá y me dice, pero te faltó ponerle sal, Nubia. Otro vendrá y me dirá, no, Nubia, yo el algoritmo lo hice, yo pongo la pasta, yo pongo la olla con el litro de agua y aplico la pasta. Yo no dejo que hierva el agua, lo he visto. Y me dirán, total, va a salir cocinada la misma pasta. Perfecto, entonces cada quien tiene su propia manera de cocinar la pasta. Unos dirán, bueno, pero 10 minutos es muy poquito, pero 1 litro de agua es muy poquito. Entonces, cada quien hace el algoritmo en función de su nivel de conocimiento. Y si no tiene conocimiento de cómo hacer una pasta, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer, señora? Tiene que investigar. Y nos toca en el área de programación. Por ejemplo, si a mí me piden, mira, Nubia, tienes que hacer un programa que permita hacer el cálculo presupuestario de una institución financiera para el periodo de un año, para un año lectivo, pues para un año fiscal, digamos. Yo no soy experta en presupuesto y menos en finanzas. ¿Qué me tocaría a mí hacer? Sentarme con un experto
Oye, mira, yo necesito que la persona que hace esta actividad manualmente me explique cómo es que él lo hace normalmente. Establezco una reunión y en esa reunión él me explicará, no, novia, mira, yo tengo una hoja de Excel y en cada hoja de Excel tengo un mes, enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre, y entonces en cada hoja yo voy montando todos los gastos que tengo que hacer, más todos los ingresos, no sé, y finalmente por cada mes hago un corte y ese es el presupuesto para este mes, no sé, $1,000, voy a poner un número X. Y entonces con ese es el presupuesto que yo le paso aquí a Presidencia para que sepan que debemos contar con esa disponibilidad presupuestaria. Entonces, una vez que a mí me explican, yo me siento y anoto mis pasos, así tal cual lo acabo de hacer. Y lo hago exactamente a lápiz. ¿Por qué? Porque cuando escribo con la mano, todo eso se queda aquí grabado en la mente automáticamente. Y entonces hago ese ejercicio de coordinación, de motricidad. Lo que escribo se graba de una vez en la mente. Entonces, los invito a que hagan esos ejercicios en papel y lápiz, no en la computadora. Ustedes en la computadora con la inteligencia artificial van a escribir en ChatGPT, necesito un algoritmo que me permita convertir un número de decimal a binario. Y el ChatGPT lo va a hacer perfectamente. Pero resulta que el ChatGPT ya lo sabe, señores. ¿Para qué hacemos el ejercicio? Para que nosotros aprendamos, para que nuestra mente se ponga activa y pilas. Es como la gente que quiere hacer ejercicio. Ah, no, yo quiero adelgazar y tener buena musculatura sin ir y sacrificarme mi tiempo de pesas en el gimnasio, o de caminata, o hacer abdominales. Es exactamente lo mismo. Algunos irán directo al quirófano y se mandarán a hacer los cuadritos. Es válido, que sería el caso del ChatGPT, pero creo que lo más importante es tener esa memoria, en el caso de los músculos, esa memoria muscular que se vaya regenerando ella misma en función de cómo vaya evolucionando mi actividad física. Entonces, en este caso, mi actividad física va dirigida a hacer pesas en el cerebro. Hacer pesas en el cerebro. Sube, baja, sube, baja. ¿Cómo hacemos ejercicio en el cerebro? Haciendo algoritmos. Para los desarrolladores de software y todo aquel que quiera involucrarse en esta área, señores, tiene que aprender a hacer algoritmos. Mi sugerencia, hacerlos de manera manual. ¿Manual para qué? Para que todo se grabe en la memoria. Si usted quiere ser un buen programador, entonces tiene que aprender a programar, y aprender a programar se aprende programando, pero también se aprende programando con técnicas, y esta es una de las técnicas, hacer algoritmos, y hacer algoritmos implica ejercitar la mente todos los días. ¿Cuáles son los pasos que yo haría para hacer eso? Háganlo de ahora en adelante, tengan su lápiz y papel allí, y mientras están aburridos en una cola esperando entre una clase y otra, es una nota ponerse a hablar con los compañeros de clase, pero tómense de esa hora, media hora para hacer algoritmos. Dice, mucho antes de la aparición de los ordenadores, los humanos ya utilizaban algoritmos. Las recetas de cocina, las operaciones matemáticas o incluso las instrucciones para montar un mueble pueden considerarse algoritmos. ¿Ve? Y lo usamos todos los días y no nos damos cuenta. En informática, los algoritmos son conjuntos de reglas que indican al ordenador cómo ejecutar una tarea. Acuérdense que el ordenador como tal es una carcasa, es un hardware. Para que ese ordenador funcione como yo quiero, yo le tengo que decir detalladamente cómo quiero que haga las cosas. Primero, lee el número. Segundo, divídelo por 2 tantas veces hasta que ya el dividendo sea menor que el divisor, que en este caso es 2 porque lo estoy convirtiendo a binario. 3, el residuo de esa división lo vas almacenando en una variable. Luego les explicaré qué es una variable y cómo vamos a convertir este algoritmo en un pequeño programa. Lo podemos hacer en C, por ejemplo. Y dejas de dividir cuando sea menor que 2
Y una vez que tenga ya todo el residuo en esa variable, lo que hago es imprimirlo y lo leo de allá para acá. Algoritmo de vuelta atrás divide el problema en subproblemas que pueden intentar resolver uno tras otro. Este me encanta porque es la metodología que yo utilizo. Como dicen por allí, divide y vencerás. ¿Tienes un problema grande? Divídelo en pedacitos. Ves resolviendo pequeños pedacitos y al final del día vas a tener un gran problema resuelto a nivel de programación. Un algoritmo de programación dinámica permite descomponer un problema complejo en un conjunto de subproblemas más sencillos. Esa es la técnica que mejor aplica. Fíjense lo sencillo que es, que no hace falta mucho, sino solamente tener un poquito de conocimiento de la solución del problema que queremos hacer el algoritmo. Porque si no tenemos el conocimiento, no podemos hacer el algoritmo. Eso es lo más importante. Tener el conocimiento del problema que quiero solucionar y en función a eso hago mi algoritmo. Una vez que ya yo sé, esto funciona así, si no lo sé qué hago, le pregunto al experto. No tengo que ser experta en todo, no tengo que ser experta en contabilidad, ni en recursos humanos, ni en finanzas, como desarrollador de software. No tienes que ser experto en ninguna de esas áreas, pero sí tienes que tener interés por aprender estas áreas para que te conviertas en un experto, para poder dar solución a esos problemas que te solicitan tus usuarios, tus clientes. ¿Cómo se utilizan los algoritmos en informática? En informática, los algoritmos son omnipresentes, se los dije hace un ratico. De hecho, son la columna vertebral de la informática, ya que un algoritmo da al ordenador un conjunto específico de instrucciones. Esas instrucciones son las que permiten que el ordenador realice estas tareas. Los programas informáticos son a su vez algoritmos escritos en lenguaje de programación. Los algoritmos también desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de las redes sociales. Por ejemplo, deciden qué publicaciones se muestran o qué anuncios se ofrecen al usuario, ¿ok? En los motores de búsqueda son los algoritmos lo que optimizan las búsquedas, predicen lo que escribirán los usuarios y mucho más. Asimismo, plataformas como Netflix, YouTube, Amazon o Spotify se basan en algoritmos para sus motores de recomendación. El conocimiento y el dominio de los algoritmos son esenciales para trabajar en el campo de la informática, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Los invito a que estén atentos a los cursos de algoritmos que yo voy a estar ofreciendo, que nos van a ayudar a ampliar nuestro nivel de conocimiento, a ejercitar nuestro cerebro y verán cómo cotidianamente vamos a usar los algoritmos tanto para el área de desarrollo de software como para nuestras actividades cotidianas, porque nos van a permitir ser también un poco más organizados. Bueno, los dejo, les leo. Bye bye.